Muy bien, hoy es lunes 26 de mayo, post feriado. Ayer tuvieron feriado, no se quejen, tuvieron para descansar. Y vamos a retomar nuestro encuentro habitual, sin antes decirles que está hecho un furor Chile. Estamos sin localidades, está todo agotado. Ya somos 30, 31. Así que si alguno se quedó dormido, anótese. Ya subió de precio, obviamente. No, bueno. Eh, no. Lo que bajó de precio es el shopping en Chile. Está cada vez más barato. Bueno, vamos Sí, shopping en Chile. a Sí. comenzar. Ya tenemos, para que sepan, estamos coordinando con la comunidad de Chile. Vamos a pasar el Shabbat allá. Vamos a comer algunas de las comidas, seguramente en la Keilah también con el servicio de comida que ellos tienen. No es que nos regalan la comida. Y vamos a intercambiar también clases con ellos, así que está bueno, va a ser una linda experiencia. Bueno, Un viaje a Chile. estamos hablando de la situación de los judíos en Europa, en el final de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, esta situación que vamos a ver hoy de Europa oriental, central y oriental. Vimos la semana pasada de Europa occidental. Vimos la situación de los judíos de España, de Portugal, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hablar un poquito hoy de cómo se fueron expulsándose y se fueron yendo hacia Europa oriental y central, y de allí después vamos a ver otras cosas más, seguramente algo del mundo sefaradí. La semana pasada empezamos a hablar un poquito de ese mundo sefaradí y de algunas de sus características. Hoy vamos a hablar un poquito del mundo ashkenazí. La palabra Ashkenaz hace referencia a Alemania, es el centro de Europa. Y de allí tenemos a judíos que desarrollaron una cultura totalmente diferente, un idioma distinto y unas interpretaciones de la ley diferentes al mundo sefaradí. Ese mundo ashkenazí europeo va a comenzar, esto lo vimos, pero vamos a retomar algo poquito, va a tener la primera presencia judía en Europa central y oriental con la llegada de los judíos con la conquista de Roma. Los primeros judíos que llegaron fueron esclavos traídos por Tito, y de ahí en adelante habrá habido algunas pequeñas agrupaciones o comunidades judías en Europa, pero no las vamos a contar como importantes, son muy periféricas, y además, no solo que no las vamos a contar como importantes, sino que además de eso, en la Edad Media oscura no hay mucha información. No hay mucho registro sobre qué pasó con esos judíos en el año 500, en el año 600. No, tampoco vamos a ser tan detallistas acá. Vamos a hablar de una comunidad judía a partir del siglo X en adelante, y específicamente vamos a tratar de ver un poquito siglos XIII, XIV, XV, XVI como los más importantes de esto que estamos analizando, porque fue lo que vimos, ¿se acuerdan? En el otro lado de Europa hablamos de las expulsiones del siglo XIII, XIV, XV, básicamente de Inglaterra o de Gran Bretaña, de algunos lugares de Francia y de España y de Portugal, que fue lo que estuvimos viendo. Ahora a ver qué pasó del otro lado. Entonces vamos a empezar con los llamados Países Bajos, ¿no? ¿Qué? Países Bajos. Países Bajos. Básicamente, la primer comunidad judía importante de estas épocas que estamos hablando es la que se va a asentar post expulsión de los judíos de España y Portugal. Van a llegar judíos portugueses, les decían, ¿no? Que venían de España y habían pasado a Portugal, se conocía como los judíos portugueses, y de hecho, hasta el día de hoy, la gran sinagoga que construyeron en esa época y que sigue hasta el día de hoy, que es inmensa, hermosa, divina, fenomenal, es la sinagoga portuguesa. Tú ves. Sí, sí, sí. La sinagoga que hicieron estos judíos que venían expulsados, pero traían cultura y riqueza. Y lograron en estos Países Bajos, especialmente en Ámsterdam y también en otro lugar, pero básicamente en Ámsterdam, lograron aprovechar el gran momento que vivía Países Bajos. ¿Por qué? Porque Países Bajos hasta el final del siglo XVI
pertenecía a la colonia española, pero se desprende, se independiza y empieza a motorizar una época de mucha bonanza económica, básicamente por haberse transformado en grandes navegantes, por haber aprovechado muy bien el comercio, por haberse transformado en un punto de encuentro entre las materias primas que llegaban de un lugar y viajaban hacia el otro y viceversa. Entonces, Países Bajos va a desarrollar, va a tener un momento de mucho desarrollo económico, va a tener una libertad religiosa, producto de que ellos se separaron de la Iglesia Católica y de España para ser protestantes. La Protestante. ideología de los protestantes, esperen que voy a mutear a los del Zoom. La ideología de los protestantes les permitía tener más libertad religiosa y por lo tanto los judíos se asentaron ahí para aprovechar la bonanza económica y la libertad religiosa. Y desde ese Me lugar perdí que, ay, perdón, me perdí en qué siglo estás. estoy en el siglo finales del XVI y el XVII. Gracias. De nada, a finales del XVI y todo el siglo XVII se la conoce como una edad de oro y hay mucho esplendor de esta comunidad judía portuguesa. Pero a finales del siglo XVII empiezan a llegar judíos, pero del otro lado, de Europa Oriental. Judíos expulsados por los pogroms. A diferencia de los judíos portugueses, estos judíos son pobres, incultos, y construyen una comunidad enfrente de la comunidad portuguesa, pero bien dividida. Siglo XVII. Y entonces esta comunidad que se construye tiene otras características y pudo asentarse bien porque los judíos sefaradim habían ganado un muy buen prestigio en esa sociedad, porque eran dinamizadores del comercio, porque eran cultos, porque habían logrado establecerse bien, pero ellos vinieron con otro perfil, básicamente de países más atrasados, tipo Polonia. Entonces, cuando se asentaron, esto que les voy a decir ahora no es muy oficial, pero avergonzaban a los judíos sefaradim. Y muchos de ellos que habían ayudado a que lleguen los judíos para establecerse, voy a decir algo no histórico, seguramente se arrepintieron, porque no es la misma imagen que daban frente a los holandeses o frente a la gente de Ámsterdam, no era la misma situación que la que ellos habían experimentado, y creo que en estas épocas se acentúa y se divide cada vez más fuerte el perfil sefaradí del Ashkenazí. Sí, ahí lo y después te dejo. De Rusia también, pero básicamente de Polonia. Estas inmigraciones eran de judíos religiosos, eran la masa, me refiero, eran como muy religiosos, o se sabe, ¿no es cierto? Acá Leo hace una pregunta interesante que tiene que ver cuán religiosos, si eran judíos religiosos los que venían, o si sabe cuánta religiosidad. Y la pregunta de Leo es una pregunta post-iluminismo, no pre-iluminismo. En el preiluminismo, que es donde estamos, o sea, el siglo XVII, todavía no hay ilustración, todavía no hay iluminismo, esa pregunta no es una pregunta muy posible, porque no existían ni los ortodoxos, los laicos, los conservadores. Las sociedades eran bastante más religiosas. Y la sociedad en particular judía venía atrasada respecto a la apertura del resto del mundo. O sea que la sociedad era religiosa. Después había más practicantes y menos practicantes. Salgamos del mito que antes todos cumplían todo y ahora no se cumple nada. Aunque no cumplieran, ¿qué significa ser religiosas? Todos pertenecían a su sinagoga, respetaban a su rabino, todos de alguna manera tenían algún vínculo comunitario, institucional. Después en lo privado había gente más y menos, como siempre, pero la vida era una vida que giraba alrededor de lo religioso. No había otra opción. No había otra opción. ¿Te dijeron feliz cumpleaños a Martín, que es su cumpleaños? Ya me dijeron mucho, sí, gracias. Andrea. ¡Es verdad! ¡Feliz cumpleaños! Más alto. Como no preguntaste nada, no te... Bueno, sí.
vida social también era alrededor del templo, de la... Sí, No había mucha más vida que no sea alrededor de lo religioso. No había cosas nacionales, no había instituciones, ONGs, no había sociedad de fomento. No. La vida era únicamente el trabajo y la pertenencia religiosa. Entonces había bastante cercanía, aunque no todos cumplieran, la mayoría mantenía las tradiciones y costumbres. Sí. Fabián, Dijiste que en esa época los paradigmas eran más. Sí, no lo dije mucho porque de eso hablamos la semana pasada, pero sí, el mundo judío español pasó el siglo de oro español, se desarrolló económicamente e intelectualmente, estuvo súper vinculado a la filosofía, a la medicina, y de hecho el Renacimiento fue Renacimiento porque empezó en el pensamiento del Islam, que eran los filósofos más avanzados, y porque el judaísmo hizo de puente entre el Islam y el catolicismo, y por eso hubo renacimiento. O sea, los judíos que vinieron de España y de Portugal eran los más educados y los más ricos. Falta un montón. Ya lo vamos a ir viendo, pero falta un montón. Armando. había judíos en la época de Julio César, en el 40 antes de, que eran incluso partidarios, eran del partido de Julio César. Y además había judíos que iban con las tropas romanas a Germania y Francia y Galia, porque eran los campistas entre las tribus locales y el ejército romano. El primer romano que llega a la tierra de Israel fue Pompeyo en el menos 63. Desde ahí ya hay contacto, pero no es significativo, no es grande, ¿no? Es una vida judía. Acuérdense que desde Pompeyo en adelante, quien quisiera gobernar en Israel tenía que tener el apoyo y el respaldo de Roma, ya sea porque lo apoyaban a un judío o a un idumeo, como fue el caso de Herodes, o porque directamente mandaban a alguien desde Roma, como fue Poncio Pilatos. Entonces, hay judíos con el Imperio Romano en contacto y en interacción desde el menos 63. Así que sí, por supuesto, pero no son comunidades significativas y estamos estudiando un momento de historia mucho más adelante. Y no es que la comunidad judía del siglo XV es la que venía de hacía 1500 años y tuvieron hijos, se reprodujeron y ahora es una gran comunidad. No, es una comunidad básicamente que llega y que se va nutriendo de estos movimientos migratorios que estamos viendo, básicamente por expulsiones que van sufriendo. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esta es la gran afluencia de judíos a la zona de Países Bajos, y lo vamos a ver un ratito, la mayoría producto de las matanzas de Chmielnitsky, que vamos a hablar en un ratito sobre eso. Así que eso guárdenlo. Bueno, el segundo país que quiero hablar es el centro de Europa, que es Alemania, Ashkenaz. La comunidad judía de ahí se remonta más o menos al siglo X. Como les dije, hay judíos de antes, pero en el siglo X empieza a haber una comunidad judía importante, organizada. También en Alemania van a pasar por una gran época de mucho judaísmo, de mucho estudio. Se van a ser especialistas en Talmud y en Kabbalah. Hay una época en Alemania de muchísimo esplendor. Hay algunos rabinos incluso conocidos. Rabbeinu Gershon Oragolá. ¿Alguien sabe quién es o qué hizo, por ejemplo? Ok. Bueno, es el que prohíbe la poligamia en el mundo ashkenazí. Miren, qué genio o qué hijo de, no sé. Cada uno dirá el adjetivo que más le guste. Fue el que, viendo lo que el mundo cristiano que lo rodeaba había hecho con la monogamia, le parecía que el judaísmo no podía quedarse en una vida polígama, que le parecía fuera de todo tipo de cultura, y entonces lo decretó. Como era muy reconocido, lo siguieron todos los judíos genacíes, pero como los sefaradíes vivían en países donde las normas culturales eran otras, no lo siguieron. Rabbeinu Gershon Or Agolá, luz de la diáspora. ¿Cómo? Luz de las naciones. No, de la Golá son la diáspora.
Pero ahí vemos un poquito lo mismo en el siglo entonces X tenemos en Alemania lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. No existe Alemania todavía, ¿no? O sea, en esa zona, que no es el mismo límite exactamente que hoy, es el Sacro Imperio Romano Germánico. Las ciudades más elegidas por los judíos en esta época son, no sé cómo se pronuncia, Worms, así lo dije yo. Y la más conocida, porque hay rabinos muy destacados que yo, es Maguncia. Maguncia. Pensé que escuché que alguien lo dijo. Claro, por ejemplo. Claro, es el que escribió en el Maxor la plegaria Unetane Torus. Hay más ciudades, por supuesto, no son las únicas, pero acá es donde más judíos se fueron congregando. Como les dije, una comunidad judía que se va formando un poquito por algunas llegadas migratorias, pero básicamente porque fueron encontrando en Alemania mucha, de vuelta, tolerancia y posibilidad de desarrollo y de vida allí. Incluso en el siglo X, en el sur, se desarrolla por primera vez el Yiddish. Y el Yiddish va a ser la lengua que hablen los judíos del centro de Europa, que tiene alguna mezcla entre el hebreo, el alemán, un poquito de polaco también, y alguna otra cosa más. En ese idioma, lo que va a pasar es que la gente va a transformar el Yiddish en su lengua materna. Y van a empezar a perder o a guardar el idioma sagrado, el hebreo, para rezar y estudiar Torah. Entonces, el idioma que todos los judíos van a hablar es el Yiddish, y el idioma de la élite judía, de los estudiantes, de los rabinos, de los que quieren profundizar un poco más, es el hebreo. La Shana Kodesh. Y ¿Cómo se llamaba ese idioma? Iris termina al principio. Yiddish. Yo pensé que eran dos. No, el idioma es Yiddish. No lo sé y creo que no se sabe. Es un idioma que se fue gestando como fue el ladino en el lado de los sefaradim. O sea, es un idioma que va creando la gente hablando en sus, claro, como un dialecto, en sus grupos de pertenencia y que... Sí, porque se transforma, pero nace de la conversación, de la calle, de la vida y se termina... No. Sí. Por eso, digamos, desde aquel momento es que por eso siguió siendo en Europa el idioma universal que hablaban los Yehudim, y el Ibrit, en cambio, como vos decís, quedó solo para algunos jajamim de la Torá, porque en definitiva todos nuestros inmigrantes, nuestros abuelos, nuestros viejos, hablaban Yiddish, no hablaban otro idioma, digamos. Sí, por eso eso fue lo que lo transformó, que fue el idioma de lo cotidiano, el que hablaban todo el mundo, y era el idioma con el que las madres criaban a sus hijos. La gente, por alguna razón, no sé bien, está haciendo quilombo, Saúl. Por alguna razón, guardó el hebreo para las cosas sagradas, porque digo la gran razón, porque hacía 1000 años se hablaba hebreo todos los días y perdonen, se puteaba en hebreo también. Pero por alguna razón se quedó con la concepción de que el hebreo era un idioma para lo sagrado, como si eso existiera en el judaísmo. El judaísmo no se separa en la vida, lo sagrado y lo profano es todo junto. No es que hay una división para lo sagrado, hay otro. No, es agregarle santidad a tu vida cotidiana el desafío. Pero bueno, por alguna razón quedó como lo religioso, lo espiritual, el estudio y lo sacro, el hebreo, y lo cotidiano, las compras, las charlas mundanas, el lashon hara, la regilut, eso cuando te pones a hablar de otros, cuando chusmeas un poquito, cuando hablas más de otros, eso lo transformaron en el Yiddish. Entonces, todo el mundo habla Yiddish, porque es más interesante escuchar lo que dicen de otros que lo que dice la Torá.
Entonces, todos hablaban yiddish, pocos hebreo. Lo que quiero poner, Samuel, lo que quiero exponer es que el yiddish tiene 20 o 25% de hebreo, y si no es exactamente el origen de la palabra, siempre son en hebreos y estiradas. Así que nunca se desprendió del hebreo. muy bien. Y te agrego a lo que vos decís muy bien, que se escribe con letras hebreas. Absolutamente. Por escrito, utiliza las letras del alfabeto hebreo. Acá tengo una pregunta. Pensando que digamos, los lenguajes, el lenguaje es culturalmente central, ¿no? En una cultura. En alguna medida que los ashkenazim hayan desarrollado el yiddish y los sefaradín no. El ladino. ¿Eh? El ladino. El ladino, pero el ladino era una comunidad pequeña. No, el ladino es el idioma, hasta el día de hoy, ustedes saben, encuentran gente sefaradí que habla ladino. Claro. Habla y canta el ladino. Ahora, mis abuelos hablaban ladino, o sea, Lo que no hay una diferencia tal vez tan pronunciada. la diferencia, esperen, tal vez la diferencia más importante es que el mundo sefaradí desarrolló el ladino y después fue expulsado de España y estuvo en países árabes. Y el ladino es un idioma que viene del español, no del árabe. Entonces, después le tocó muchos siglos de vida en un entorno donde no se hablaba español. En cambio, los judíos desarrollaron el idioma yiddish en un ambiente en el cual se cambiaban de país, pero se quedan en la zona. Y si el yiddish tiene un poco de hebreo y un poco de alemán, un poco de polaco, y a vos te vas de ahí a Polonia o de Polonia a Rusia, el hebreo sigue siendo tuyo. Entonces, de alguna manera, creo que el yiddish tuvo mucho más vuelo por eso. Porque tuvo más tiempo vinculado a los idiomas que hablaba la gente. Idioma de verdad, o sea, la única manera de cultivarse es a través de... Entonces, te transformo esto, está muy bien, en otra cosa más, como principio, y es que la sociedad en donde se desarrolló el ladino fue mucho más amable con el judío y lo dejó integrarse mucho más, y la sociedad donde se desarrolló el yiddish fue mucho más expulsiva del judío y mucho más cerrada al judío, y el judío estaba más cerrado en sí mismo. El judío típico sefaradí estuvo integrado a la sociedad. No estaba tan encerrado. El judío ashkenazí vivía en shtetls, encerrados en ellos mismos y no tenían tanto contacto con el afuera. Espera que tengo una pregunta acá. No voy a hacer la pregunta porque tal vez lo vimos. Ok, decime vos. La hago igual. ¿Cómo y cuándo se sabe o se puede explicar? Se separan estos dos mundos judíos sefaradíes que nacen. Tal vez ya lo vimos. No, pregunta, ¿cuándo se separan? No es que se separaron. El judío sefaradí es el judío que nació en un país donde gobernaba el Islam y desarrolló una cultura en espejo con ese Islam. Y pasaron generaciones. Y después lo echaron y se fue con esa cultura a otro lado y fue a un país en donde la mayoría de la gente que fue con él venía de la misma cultura. Mientras que el judío ashkenazí es el judío que nace en una región donde gobierna la Iglesia Católica y donde está ahí y después lo van a expulsar y se va cambiando a países en general que gobierna la misma Iglesia Católica. Las primeras migraciones para llegar a ese país. Son los judíos que estaban en esos lugares. Los que venían de... Por eso, por ejemplo, la Comunidad de España, dijimos, lo vimos acá, que eran judíos que los primeros eran judíos romanos, o sea, judíos de Israel, que llegaban a Roma, que se fueron hasta ahí, y después corrientes migratorias. Ahora vamos a ver alguna otra. Básicamente los de Alemania fueron llegando de las expulsiones anteriores. Cuando nos expulsan de Francia, nos expulsan de Inglaterra, y bueno, algunos van a un lugar, otros van a otro, se van moviendo los que se quedan algunas generaciones en un lugar y desarrollan una cultura en espejo con la sociedad que te rodea, Ashkenazim, Sefaradim, y después se los llevaron con ellos. A donde fueron, se los llevaron. Bueno, entonces de Alemania me queda por decirles simplemente, vamos a contar un poquito, esto que les voy a contar pasó en casi todos los países europeos. La comunidad judía
está bien, se asienta, y cuando está bien, empiezan los problemas. Uno de los clásicos problemas es denuncias contra los judíos de cuestiones rituales. Esta es la época de los libelos de sangre. Se acusa a los judíos de matar chicos cristianos para usar la sangre. Se acusa a los judíos de profanar la hostia. Se acusa a los judíos de hacer ciertas cosas porque su religión se la pide o para perjudicar la religión católica que está enfrente. Entonces, hay acusaciones, hay juicios, hay de alguna manera algún tipo de ataque contra la comunidad judía, hay una discriminación, por ejemplo, acá en Ashkenaz, en el centro de Europa, los judíos tenían que usar un sombrero con forma de cono, como si fuera un cono. Bueno, eso distinguía que eran judíos. Acá también aparecen los barrios cerrados, tipo club de campo. O sea, los judíos, la palabra gueto todavía no existía, pero vivían en barrios cerrados donde no podían salir. Tenían un límite y tenían que ir a trabajar y volver antes de que cierre la noche el barrio, y se cerraba por la noche el barrio. Por supuesto que van pasando en diferentes épocas, no es todo igual todo al mismo tiempo, pero son como los grandes modelos de funcionamiento en todo esto. Y todo ahí te dejo, se hace peor en el siglo XIV y en adelante. Acuérdense, cuando hay crisis fuertes, los judíos sufrimos. ¿Cuál fue la gran crisis de Europa del siglo XIV? La peste negra. Entonces, a partir del siglo XIV, segunda mitad y siglo XV, generalmente son las peores experiencias judías porque hay crisis, porque hay escasez, y hay que buscar culpables, y hay que hacer válvulas de escape, y el judío funcionó muchas veces como eso. Y de acá, muchos de los judíos o se tuvieron que ir, o se fueron yendo de a poco, muchos se fueron a Polonia. Sí. ¿Salieron de Polonia y volvieron a... No. Vinieron de Francia, de Inglaterra, de diferentes lugares de España, de Europa que los fueron expulsando. Generalmente la migración es de occidente a oriente, excepciones hay por todos lados. Pero el grueso es una migración que va de occidente a oriente. No, por favor. Sí. Era un distintivo, como fue después Para todos. Como después fue en algún momento para los que estén en la vía pública. Si estabas en tu casa, no, pero para la vía pública, en Alemania. Bueno, vamos a mudarnos. ¿En toda Alemania? No, en una ciudad, en un lugar, en una época. Nada de lo que decía. No existe Alemania, acuérdense. Claro. Alemania es un concepto moderno. Es el imperio germánico, el imperio sacro romano germánico. Y dentro de ahí hay diferentes ciudades y en cada una hay un régimen distinto y no es todo al mismo tiempo lo mismo. Por eso digo, uno pinta como algunas generalidades para que se dé una idea de lo que le pasaba al judío. No estamos viendo detalle de cada lugar por lugar, año por año, porque si no, necesitamos un curso anual y nos volvemos locos con los detalles. Ashkenaz era el centro de Europa, Alemania. La región era Ashkenaz. En hebreo, esa región se llamaba Ashkenaz. No lo conozco si lo tiene. Estoy pensando de dónde puede venir, pero no sé dónde viene. En la Biblia no está el nombre Askenaz o Askenazí, hijo de no me acuerdo quién, en la genealogía. Yo siempre me parece que viene de uno de los descendientes de Jafet. Sí, es cierto, gracias. Sí, ahí. Noah tiene 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Y teóricamente los nombres de los hijos, Shem, Ham y Jafet, responden a muchas zonas europeas. Por ejemplo, uno de los hijos de Jafet es Yaván. Yaván es Grecia en hebreo. Entonces creo que Ashkenaz es uno de esos hijos de Jafet, que es como después los rabinos van conectando esas cosas, pero son relatos rabínicos, nada históricos. Bueno, vamos a ir a Polonia, otro lugar que tuvo un momento de auge y felicidad para los judíos. En algún momento Polonia fue Disney. Podemos
aprender que los lugares que nos trataron muy bien, después así no fue. Así que Milei, castiganos un poquito más, porque no. Bueno, los judíos, perdón, los polacos fueron muy tolerantes con los judíos en Polonia. Empezó a incrementarse la presión judía a partir del siglo X. En Polonia también. Y acá tengo que contarles que, por un lado, llegaron judíos víctimas de las cruzadas, siglo XI, XII, ¿no? Venían los cruzados, hicieron masacres, especialmente en Alemania, y muchos de esos judíos se fueron yendo hacia Oriente y parte terminó en Polonia, pero además recibe judíos de un reino, házaros. ¿Escucharon alguna vez hablar? Bueno, hagan un paréntesis. Hay un reino a orillas del mar Caspio, en una zona que podemos decir que es entre Europa y Asia, en una partecita de lo que hoy sería, toca un poco Crimea, un poco Ucrania, toca una zona ahí alrededor del mar Caspio, que tiene un reino que aparentemente el rey, en el siglo VII, VIII, decide convertir a toda su población a una religión y elige la religión judía. Y los cázaros, o házaros, depende cómo lo ven escrito de una manera u otra, es ese reino que como reino entero es la única experiencia o el único experimento de un reino judío en Europa. Y va a durar 2 o 3 siglos como reino judío. Va a tener algún momento de esplendor militar, cuando aliado con el Imperio Otomano, no, el Imperio Otomano no estaba todavía, con el Imperio, ¿cómo se llama? Constantinopla, con el Imperio Romano de Oriente, gracias, es bizantino, es una barrera contra los intentos árabes, iraníes y de los que estaban en Irán, que se llamaban los persas, que querían llegar. Bueno, juega un rol ahí en la puerta de Europa, de Asia y África hacia Europa. Y ese reino fue judío, pero después eclosionó, se desarmó, y muchos de esos judíos se escaparon y se fueron, entre otros lugares, a Polonia. Claro, tienen origen caucásico. Y dicen que el origen de este imperio es turco, por eso antes se cometió el error. Es de los turcos originales, que una parte se asentó ahí y terminó siendo judío. No son, bueno, sí, después van a terminar siendo Ashkenazim porque van a tomar la cultura de los judíos de Polonia, los que sobrevivieron. Ahora, el origen nadie lo sabe. Y hay 2 cosas para contarles del origen. La primera es que algunos quisieron encontrar una conexión con las 10 tribus perdidas de Israel. No la encontraron. Y otros imaginan que esto es producto de lo que se llamó el Kuzari. ¿Alguien sabe qué es el libro El Kuzari? Dale. No, este libro. El rey Lázaro, un griego, un filósofo, un cristiano, un musulmán y un judío, al final, y le pide la recomendación, digamos, por qué es mejor la filosofía y otras culturas. Y así le va preguntando a cada uno. Se queda. Muy bien. O sea, el libro con esto. Perfecto. Es un libro escrito por un filósofo judío, obviamente, un pensador judío, del siglo X, XI, por ahí, Sefer Kuzari, que imagina al rey queriendo elegir la mejor religión para su pueblo. Y para elegirla convoca a un filósofo y a un representante de cada una de las grandes religiones que había en ese momento y les dice: convenceme, vendeme tu religión, argumentame por qué tu religión es mejor que las otras o por qué tu religión es la mejor. Y escucha a cada uno en cada uno de los temas que le importan, y obviamente, ¿quién lo escribió? Entonces, el argumento de cada judío, del pensador judío o del rabino, es siempre el mejor. Y este reino termina
convirtiéndose al judaísmo. No es un libro histórico, es un libro de filosofía, es un libro para explicarle a la gente por qué está bien que sean judíos desde el punto de vista racional, lógico y filosófico. Y ese es el libro, no es un libro de historia. No viene a contar lo que le pasó de verdad a un reino y está retratando el capítulo de los Cusaros. Pero hay ahí como una conexión que a la gente le parece. Sefer Akuzari, libro. Bueno, estos judíos de origen turco y los judíos europeos perseguidos por las cruzadas son el gran alimento para poblar Polonia, que en el siglo XV va a tener a Casimiro, un rey muy importante en Polonia, que es muy tolerante con los judíos. Y es un buen momento de desarrollo polaco. Polonia está bien y los judíos contribuyen a eso, dinamizan la economía y son tolerados y reciben protección del rey. Y entonces Polonia se va a transformar en un gran lugar para los judíos. Bueno, obviamente que las cosas no duran siempre. Siglo XVI empiezan a haber de vuelta algunas persecuciones, alguna situación un poco más complicada, pero hay tolerancia religiosa y protección real para los judíos. A punto tal que se va a desarrollar en Polonia-Lituania un consejo de las 4 naciones. ¿Qué es eso? El reino polaco está dividido en 4. A ver si es la Gran Polonia, la Polonia pequeña, Galicia, salud, y uno más que está por ahí, que se dividen el reino en los 4 lugares donde había judíos. Cada comunidad tiene autonomía y organiza su autonomía en torno a representantes. Y esos representantes de esos 4 lugares van a un consejo de las 4 naciones. No la dije, no me la acuerdo. Después se las digo, si quieren. En esa época de bonanza, el judío podía hacer cualquier... Espera, bueno, no termino. Ya me una cosa de esto que estoy explicándolo. Entonces, esas 4 instancias, esas 4 naciones que se juntan, tienen la posibilidad de administrar internamente a las comunidades judías con autonomía. Entonces, la comunidad judía de cada uno de esos lugares tenía sus representantes que los gobernaban a ellos y que iban ahí a juntar políticas, pero que internamente cada uno tenía su autonomía en cuestiones administrativas económicas. O sea, ese consejo juntaba los impuestos de todos los judíos, iba y se los pagaba al rey polaco. No es que el rey polaco le cobraba a cada judío. El rey le decía al representante administrativo económico: me juntás tanto este año o por año. Y él tenía que juntar ese dinero. Obviamente pedía un poco más, porque además tenía que organizar su vida religiosa y su vida legal. Es decir, los judíos tenían su sistema de justicia que es religioso. Bajo los dayanim, los jueces, los rabinos jueces, tenía su sistema religioso y tenía su vida con la autonomía que le daba el rey, que en general era bastante. Cada rey cambia, cada época cambia, pero a grandes rasgos tenían mucha independencia. Y ese fue un modelo que funcionó durante mucho tiempo, casi 200 años, de mucho éxito o de ejemplo de organización comunitaria. Perdón, no les dije que además tenían que encargarse de sus pobres. O sea, juntaban plata para lo religioso, para la caridad, o para acá, para la justicia y para pagar los impuestos. Esto es en Polonia, que era un territorio bastante vasto, estaba Lituania también como parte de todo esto, era un lugar bastante vasto, con muchos judíos y con un nivel de organización interna eficiente y una representación política frente a los demás. Ese modelo es un modelo que se replica mucho después en la comunidad, en la vida judía del mundo. Napoleón hizo lo mismo, después lo vamos a hablar, pero generalmente los conquistadores o los poderes políticos de cada lugar quieren estar con un judío.
La DAIA es un heredero de esos modelos. Los modelos donde hay una comunidad judía con cierto nivel de autonomía y una representación política responden de alguna manera a estos modelos, con más o con menos autonomía. En Alemania se cobran impuestos y se les da a la comunidad judía los impuestos que pagaron los judíos para la comunidad judía. Acá no se cobran impuestos, hay que juntar la plata solo. O sea, depende del país, se adapta. Pero es un modelo de autonomía judía en el medio de un imperio o de un país con otra mayoría y con otro nivel legal. Bueno, ¿qué más? Los judíos amaron eso. Y lo que pasa es que, como siempre, hay que comparar con esta época en otros lugares. Si vos comparás eso con el siglo XXI es un desastre, pues sos ciudadano de segunda, pero en aquel momento, con lo que pasaba en Europa, por eso muchos judíos llegan. Acuérdense que Polonia va a tener la mayor concentración de judíos hasta la Shoah. Sí. 3,5 millones. Cuando empezó la Shoah había 3,5 millones de judíos en Polonia. O sea, va a terminar siendo una gran concentración, producto de que hubo épocas como esta, en donde todo funcionó muy bien. Y, como siempre, hasta que en este caso fue un levantamiento cosaco liderado por Chmielnitsky, que se lo nombré al principio, mitad del siglo XVII, 1650 y algo, mitad del siglo XVII, por eso les dije que este modelo va a tener mucho éxito, igual va a continuar después el modelo judío, no se va a ir por esto, pero hay un levantamiento cosaco que nadie puede decir cuántas vidas le costó a los judíos. El rango va de 100.000 a 200.000 judíos que van a ser o asesinados o esclavizados y vendidos como esclavos a otros países europeos, que casi es lo mismo. O sea, la comunidad judía sufrió tremendamente este ataque y le cambió la vida a los judíos polacos. Los judíos polacos estaban bastante bien económicamente, culturalmente, y a partir de acá empiezan a quedar más empobrecidos, más diseminados, más viviendo en poblaciones más pequeñas, más tipo shtetls, y nunca más se recuperaron del todo, pero sí siguió siendo un centro judío de mucha presencia judía de ahí en adelante. En este momento no tenían. Pero los ojos No. eran por violación de los ojos. El primer ejemplo de fuerza de defensa autoorganizado fue en el comienzo del siglo XX, la Haganah. O sea, hasta la Haganah no hay ningún ejemplo judío de defensa organizado desde que nos echaron de Israel hasta la Haganah. Que también se dio en Israel. Sí. Bueno, a ver, se supone que lo que pasó en Polonia se pasó en muchos lugares europeos, vamos a llamarlo como medio esquemático. Vos tenés una nobleza y un rey absolutamente ricos y poderosos, pero minoritarios. Y tenés una base de gente, 90-95% de la población, en la pobreza. Y en el medio ponés un colchón que te sirve de recaudador de impuestos, de tareas de dinamización de economía y demás, que son el fusible de cambio. Entonces, en esa época tenías una nobleza polaca fuerte, millonaria, poderosa. La mayoría del pueblo pasaba hambre y veía que los judíos prosperaban. Y entonces los levantamientos son espontáneos y dirigidos. Un pogrom es un grupo de gente que se levanta para terminar con una amenaza o con un profanador de tu religión o con un usurpador de tu riqueza, que teóricamente la clase dirigente no lo generó, pero miró para el costado.
y a veces ese no lo generó es dudoso, o no lo incentivó. Sí, sí, sí. Y religioso. Se juntaban los dos. Por eso contaba lo de los libelos de sangre, lo de la hostia. Todo eso son ideas religiosas y también, obviamente, hay algo de lo económico en el medio. Bueno, el otro punto importante es Rusia. Rusia también va a concentrar la llegada de judíos de muchos de estos lugares. Los házaros también llegaron a Rusia, además de Polonia. Las migraciones que les conté antes que llegaron a Polonia también fueron llegando a Rusia. O sea, también es un lugar de recibir judíos de Occidente a Oriente. Y Kiev es una de las ciudades más elegidas. Hay otras también, por supuesto. Y también acá se organizan en shtetls. En Rusia, al igual que en Polonia, hay shtetls, que es un mini barrio judío. Un barrio que viven solamente judíos y que generalmente es agrícola o vinculado al campo. No es una ciudad. ¿Está bien? Es un lugar pobre, atrasado, un pueblito. Un pueblito. Bueno, quiero terminar hoy con este personaje producto de estas expulsiones y matanzas, especialmente de Chmielnitsky. ¡Salud! Gracias. Quedó grabado eso, para siempre. Bueno, tenemos a un personaje llamado Shabetaitsky. Shabetaitsky nace a mitad del siglo XVII, no, un poquito antes. Va a tener su desarrollo en la mitad del siglo XVII, en Esmirna, en una familia pobre, judía, y él desde chiquito tiene algunos episodios extraños, era neurodiverso, y desde esa extrañez en algún momento va a sentir que es un elegido, que es un Mesías, después va a tener más adelante un profeta que se lo va a ratificar, que es Natán de Gaza, un personaje que va a conocer en Egipto, pero más adelante. Pero él tiene algún tipo de delirio místico y va a querer primero ganar lugar, espacio, con su prédica, va a hacer cosas raras, se va a casar con una Torá, va a hacer cosas extrañas, no importa, hasta que finalmente empieza un recorrido para convencer a judíos de que el Mesías estaba por llegar, hasta que Natán lo elige a él y él cree que es él el Mesías, y entonces empieza un movimiento para tener seguidores de su liderazgo mesiánico. Y como las desgracias y los momentos difíciles son ideales para que los judíos crean en cosas que no deberían creer, tiene éxito. Y muchos judíos creen en él y ven en él al Mesías y se aferran a la ilusión de que él nos va a salvar. Y él tuvo un peregrinaje interesante por diferentes lugares, convenciendo a mucha gente y tiene adeptos que también saben a convencer y tiene cierto éxito, hasta que decide ir a Constantinopla, porque Constantinopla ya era el dueño de Palestina, de Jerusalén, y va a hablar con el sultán para que le dé el gobierno de Palestina y proclamarse Mesías. Y cuando llega con el barco que venía anunciando todo esto, lo detienen, lo meten preso y le dice: muerte o dunga dunga. Le dijeron: o te convertís al Islam públicamente o te matamos. Se convirtió porque era un hombre de principios. Pero había tenido tanto éxito en lo que le había pregonado, básicamente por la necesidad de la gente más que por él, que muchos de los seguidores dijeron: no, es el Mesías que está limpiando el mundo. Y para limpiar el mundo tenés que bajar a las profundidades del mal y limpiarlo desde el mal. Entonces se está convirtiendo para limpiar desde abajo.
tenemos que hacer transgresiones nosotros también, llegar ahí abajo y limpiar el mundo. Y se hizo una secta de seguidores que lo siguieron a Shabbatai Tzvi mucho tiempo y que hicieron desastres, y fue tremendamente perjudicial para el pueblo judío, porque además mucha gente había vendido sus pertenencias listos para viajar hacia Israel cuando él lo dijera, y había mucha gente que creyó y se preparó para ese momento. Fue un desastre que afectó básicamente a judíos sefaradim del siglo XVII. En el siglo XVIII, Jacob Frankl es el Shabbatai Tzvi de los Ashkenazim. Y en Polonia hace algo parecido. Frankl. Jacob Frank. Fue el homónimo, el personaje mesiánico falso, en Yiddish se dice Mishigas, no, 18. Nada, simplemente para mostrar cómo un pueblo judío diseminado por Europa fue cambiando de país, fue moviéndose, fue instalándose con protección, fue quitada esa protección y fueron atacados con pogroms, con expulsiones, se tuvo que ir a mover y fueron encontrando diferentes lugares donde los fueron recibiendo, y siempre que los recibían venían a dinamizar la economía, y siempre que los expulsaban ese factor se perdía de esa sociedad. Y para entenderlo, imagínense la Argentina de hoy. Si vinieran un grupo de 10, 20.000, 30.000, 50.000 personas, especialistas en dar crédito, el gobierno local, como está hoy con los dólares, ¿cómo los recibe? Claro, hace un rigi. Y bueno, los judíos hacían eso. Entonces, cada lugar con problemas, con dificultades o con la economía estancada, era muy atractivo traer a los judíos. Ahora, cuando se instalaban y dinamizaban la economía, la población local decía, pues estos recién llegan y les va mejor que a mí. Estos que son extranjeros me van a decir a mí cómo hay que vivir y los veo vivir mejor. Bueno, despertaban odio, bronca, hasta que los expulsaban. Y como mientras tanto muchos se endeudaban con ellos, a todos les venía bien que los echen de vuelta. Entonces, de alguna manera, a grandes rasgos, simplificando y demás, atravesamos varias regiones en todos estos siglos de la vida judía europea, y a partir del próximo encuentro vamos a hablar del iluminismo, de la era de la razón y del cambio fundamental que vivió el mundo ashkenazí y no vivió el mundo sefaradí. Y vas a empezar a encontrar una respuesta a la pregunta. Lo mismo, terminó mal, terminó como... Sí, todos terminaron. Bueno, amigos, nos vemos... No, yo no vengo 2 lunes. Acuérdense que hoy me despido, vengo en Shabbat, pero después, lunes que viene y el otro, ahora reúnen con Debbie, si quieren hacer los 2 lunes, primer horario, con Debbie, y yo retomo dentro de 3 lunes. Nos vemos en Chile. No. Chau. Chao, 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 chao.